Bienvenidos a mi canal, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N por las series y películas se desborda. Copyright, gusto tenerlos por aquí una vez Moon S. Hoy, prepárense porque vamos a hacer un viaje en el tiempo, bueno, casi. Vamos a viajar al futuro cercano, a la o más menos o 2025, y vamos a echarle un vistazo a las series que, según mis predicciones y basándome en los rumores que corren por Hollywood y las tendencias actuales, tienen el potencial de convertirse en tus obsesiones de la UO. Hoy les traigo un listado de series imperdibles para el 2025, esas que vas a querer marcar en tu calendario y de las que vas a estar hablando con tus amigos hasta la saciedad. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de ficción Superíndice 3N, quiero pedirte un favor rapidito. Si te gusta el contenido de mi canal, si disfrutas de mis análisis, mis recomendaciones y mis divagaciones sobre el mundo del entretenimiento, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarte de no perderte ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Gracias de antemano. Y ahora sin Moon S preámbulos, abrochen sus cinturones porque estamos a punto de despegar hacia el futuro de la televisión Superíndice 3N. Vamos. Comencemos con una serie que, si los dioses de Netflix son benevolentes y la producción Superíndice 3N sigue su curso, deberá estrenarse a mediados de 2025. Se trata de una adaptación Superíndice 3N de uno de mis libros favoritos de ciencia ficción Superíndice 3N, El problema de los tres cuerpos, de Liu Cixin. Su copyright, que ya existe una versión Superíndice 3N china, pero la versión Superíndice 3N de Netflix promete ser aún muy ambiciosa, con un presupuesto estratosférico, copyright rico y la participación Superíndice 3N de David Benioff y de B. Weiss, los creadores de Game of Thrones. A pesar de las controversias que rodearon el final de Game of Thrones, creo que tienen el talento suficiente para hacerle justicia a esta obra maestra de la ciencia ficción Superíndice 3N. La historia, para los que no la conozcan, es un complejo entramado de ciencia, política y filosofía que explora las consecuencias de un primer contacto con una civilización Superíndice 3N extraterrestre. Prepárense para viajes interestelares, dilemas morales y efectos especiales alucinantes. Esta serie tiene el potencial de convertirse en un verdadero fenómeno Superíndice 3 menocultural. Ahora profundicemos un poco más en el problema de los tres cuerpos. Lo que hace que esta novela sea tan especial es su capacidad para combinar conceptos científicos complejos con una narrativa absorbente. No es solo ciencia ficción Superíndice 3N, es ciencia ficción Superíndice 3N inteligente. Y con Benioff y Weiss a la cabeza podemos esperar una adaptación Superíndice 3N que no solo sea visualmente impresionante, sino también copyright fiel al espíritu de la obra original. Los rumores indican que Netflix está invirtiendo fuertemente en efectos visuales de vanguardia para recrear los mundos extraterrestres y las batallas interestelares descritas en el libro. Además, se espera que la serie explore en profundidad los temas filosofos Superíndice 3 ficos y políticos que plantea la novela, como la naturaleza de la civilización Superíndice 3N, la responsabilidad moral y el destino de la humanidad. Uno de los mayores desafíos para Benioff y Weiss será adaptar la compleja estructura narrativa de la novela, que abarca diferentes líneas de tiempo y personajes. También copyright tendrá que equilibrar la fidelidad a la obra original con la necesidad de hacerla accesible a una audiencia muy amplia. A pesar de las críticas que recibieron por el final de Game of Thrones, Benioff y Weiss han demostrado ser capaces de crear series de televisión Superíndice 3N de gran escala y con personajes memorables. Si logran superar los desafíos que plantea la adaptación Superíndice 3N de El problema de los tres cuerpos, podrán tener entre manos un verdadero con diéresis copyright sito global. Estad atentos a las primeras imágenes y trailers, porque estoy seguro de que nos van a dejar con la boca abierta. La siguiente en mi lista es una serie de HBO que me tiene particularmente emocionado. Se trata de una precuela de House of the Dragon, titulada tentativamente The Sea Snake. Esta serie se centrará en la vida de Corlys Velaryon, también copyright conocido como la Serpiente Marina, uno de los personajes muy intrigantes y poderosos de la saga, canción Superíndice 3N de Hielo y Fuego. Si disfrutaste de las intrigas políticas, las batallas con diéresis copyright picas y los dragones de House of the Dragon, The Sea Snake, te va a encantar. La serie explorará los viajes marítimos de Corlys, sus aventuras en tierras lejanas y su ascenso al poder en Westeros. Además, podremos ver a dragones en acción Superíndice 3N,
lo cual, seamos honestos, es lo que todos queremos. Con HBO detrás del proyecto, estoy seguro de que la producción superíndice 3N será impecable y que la historia nos mantendrá enganchados desde el primer episodio. Profundicemos ahora en The Sea Snake. Corlys Velaryon es un personaje fascinante, un copyright, roe marítimo que desafió superíndice 3 los límites del mundo conocido. Su ambicio superíndice 3N y su sed de aventuras lo llevaron a explorar tierras lejanas, a amasar una gran fortuna y a convertirse en uno de los hombres poderosos de Westeros. La serie explorar sus primeros aún más menos como marinero, sus viajes a lugares ex superíndice 3 ticos como Asai y las Islas Basilisco, y sus encuentros con culturas y civilizaciones desconocidas. También copyright veremos su relación superíndice 3N con Rhaenys Targaryen, su esposa y una de las figuras importantes de la danza de los dragones. The Sea Snake nos ofrecerá una nueva perspectiva sobre el mundo de Canciu superíndice 3N de hielo y fuego, mostrándonos lugares que nunca antes hemos visto y explorando las vidas de personajes que solo hemos conocido a través copyright, de referencias. Los productores han prometido que la serie estará llena de acción superíndice 3N, aventura, intriga política y por supuesto dragones. Se espera que veamos batallas navales con diéresis copyright picas, intrigas en la corte y conflictos familiares que pondrán a prueba la lealtad de Corlys y su relación superíndice 3N con Rhaenys. Además, la serie explorará los temas de la ambición superíndice 3N, el poder y la exploración superíndice 3N, y nos mostrará las consecuencias de perseguir nuestro sueño más menos a cualquier precio. HBO tiene un historial impecable en cuanto a la producción superíndice 3N de series de fantasía de alta calidad, y estoy seguro de que The Sea Snake no será una excepción superíndice 3N. Preparaos para un viaje inolvidable a través copyright, de los 7 mares de Westeros. Cambiando completamente de copyright nero, quiero hablarles de una serie de comedia que promete ser la superíndice 3 sima gran sensación superíndice 3N. Se rumorea que Amazon Prime Video está desarrollando una serie protagonizada por Kristen Wiig y Maya Rudolph, dos de las comediantes talentosas y divertidas de la actualidad. Aún no se sabe mucho sobre la trama, pero se dice que será una comedia de situación superíndice 3N ambientada en el mundo del teatro, con un humor absurdo y personajes extravagantes. Si eres fan de Bridesmaids o de Saturday Night Live, esta serie es para ti. Kristen Wiig y Maya Rudolph tienen una química increíble y su sentido del humor es contagioso. Estoy seguro de que juntas crearán una serie hilarante y original que nos hará reír a carcajadas. Ahora imaginemos por un momento lo que Kristen Wiig y Maya Rudolph podrán hacer en una serie de comedia ambientada en el mundo del teatro. Podrán interpretar a dos actrices rivales que compiten por el mismo papel, a dos directoras de escena copyright tricas que luchan por mantener a flote una producción superíndice 3N desastrosa, o a dos aspirantes a dramaturgas que intentan abrirse camino en un mundo implacable. Las posibilidades son infinitas. Lo que es seguro es que la serie estará llena de humor fúsico, logos ingeniosos y personajes inolvidables. Wiig y Rudolph son maestras de la improvisación superíndice 3N, por lo que podemos esperar que gran parte del humor surja de sus interacciones espontáneas en el set. Además, la serie podrá satirizar el mundo del teatro, ridiculizando sus pretensiones, sus egos inflados y sus rituales absurdos. Amazon Prime Video ha demostrado estar dispuesto a apostar por comedias originales y arriesgadas, como The Marvelous Mrs. Maisel y Fleabag. Si le dan a Wiig y a Rudolph la libertad creativa que necesitan, podrán crear una serie que no solo sea divertida, sino también copyright inteligente y conmovedora. Estoy seguro de que esta serie se convertirá en un tema de conversación superíndice 3N obligado y que lanzará nuevas frases y memes que inundarán en las redes sociales. Preparaos para reír hasta que os duela la mandíbula. Ahora pasemos a una serie de misterio y suspense que creo que va a dar mucho de copyright hablar. Apple TV y está preparando una adaptación superíndice 3N de la novela The Silent Patient de Alex Michaelides. Esta novela, que se convirtió superíndice 3 en un bestseller internacional, cuenta la historia de Alicia Berenson, una pintora famosa que dispara a su marido 5 veces y luego se niega a hablar. Theo Faber, un psicoterapeuta obsesionado con el caso, decide trabajar con Alicia para descubrir la verdad del crimen. The Silent Patient es una novela adictiva, llena de giros inesperados y personajes complejos.
Si te gustan las series como Big Little Lies o The Undoing, esta adaptación superíndice 3N te va a fascinar. Espero que Apple TV haga un buen trabajo adaptando la novela y que el casting sea acertado. Esta serie tiene el potencial de ser un verdadero thriller psicológico superíndice 3 Hico que nos mantenga al borde del asiento. Exploremos ahora la adaptación superíndice 3N de The Silent Patient. La novela es un laberinto de secretos, mentiras y obsesiones. La historia de Alicia Berenson es un enigma que nos atrapa desde la primera página. Por Q copyright, una mujer aparentemente feliz y exitosa disparará a su marido a sangre fría. Q copyright secretos oculta de True S de su silencio. La serie deberá capturar la atmu superíndice 3 esfera claustrofu superíndice 3 vica y opresiva de la novela, sumergió copyright donos en la mente perturbada de Alicia y en la obsesión superíndice 3N de Teo por desentrañar la verdad. El casting será crucial para el con diéresis copyright sito de la serie. La actriz que interprete a Alicia deberá ser capaz de transmitir la fragilidad y la locura del personaje sin caer en estereotipos. El actor que interprete a Teo deberá ser capaz de mostrar su determinación superíndice 3N y su vulnerabilidad, su obsesión superíndice 3N por Alicia y sus propios demonios internos. Apple TV ha demostrado ser capaz de producir series de misterio y suspense de alta calidad, como Defending Jacob y Severance. Si logran adaptar la novela con fidelidad y con un elenco talentoso, podrán tener entre manos un verdadero con diéresis copyright sito de crítica y público. Espero que la serie explore en profundidad los temas de la salud mental, la culpa y el perdu superíndice 3N, y que nos haga cuestionar nuestras propias percepciones de la realidad. Preparaos para un viaje psicológico superíndice 3 Hico intenso y perturbador que os mantendrá al borde del asiento hasta el último episodio. Otra serie que tengo en mi radar es una producción superíndice 3N de Disney, y basada en el universo de Star Wars. Aunque no se han revelado muchos detalles, se rumorea que la serie se centrará en un nuevo grupo de personajes y que explorará una con diéresis copyright poca diferente de la galaxia muy lejana. Después copyright S de con diéresis copyright sito de The Mandalorian y Anne, Disney y estu apostando fuerte por Star Wars, y estoy seguro de que esta nueva serie será otro gran con diéresis copyright sito. Espero que la serie tenga una historia original y personajes interesantes, y que explore nuevos aspectos del universo de Star Wars. Y por supuesto espero ver muchos sables de luz y efectos especiales impresionantes. Especulemos un poco sobre esta nueva serie de Star Wars. Después copyright S de con diéresis copyright sito de The Mandalorian y Anne, Disney necesita seguir alimentando el apetito voraz de los fans de Star Wars. La clave para el con diéresis copyright sito será encontrar una historia original y personajes interesantes que puedan conectar con el público. Una opción superíndice 3N podrá ser explorar una con diéresis copyright poca desconocida de la galaxia, como la era de la antigua república o el surgimiento de los Sith. Otra opción superíndice 3N podrá ser centrarse en un grupo de personajes marginados o poco representados en las películas, como los cazarrecompensas, los contrabandistas o los Jedi caudos. Los rumores indican que la serie podrá estar ambientada en las regiones desconocidas, una zona inexplorada de la galaxia llena de peligros y misterios. Esto permitirá a los creadores inventar nuevas especies, planetas y culturas, sin tener que preocuparse por la continuidad con las películas y las series existentes. También copyright N podrá ser interesante ver una serie que explore los orígenes de la fuerza, o que se centre en el conflicto entre los Jedi y los Sith desde una perspectiva diferente. Sea cual sea la historia que elijan, espero que la serie tenga un tono muy oscuro y maduro que las películas, y que explore temas complejos como la moralidad, la justicia y el sacrificio. Por supuesto, también copyright N espero ver muchos sables de luz, batallas espaciales y efectos especiales impresionantes. Disney tiene los recursos y el talento necesarios para crear una serie de Star Wars que sea a la vez emocionante, original y fiel al espíritu de la saga. Que la fuerza nos acompañe más menos. Y para terminar con este recorrido por las series que debes ver en 2025, quiero mencionar una serie de ciencia ficción superíndice 3N de Netflix que me tiene muy intrigado. Se trata de una adaptación superíndice 3N de la novela Project Hail Mary de Andy Weir, el autor de The Martian. La novela cuenta la historia de un astronauta que se despierta solo en una nave espacial, sin recordar que copyright N es ni por Q copyright es tu Gayu. Poco a poco descubre que es la única esperanza de la humanidad para salvar la Tierra de una Katu,
estrofe inminente. Project Hail Mary es una novela emocionante, inteligente y llena de suspense. Si te gusta Superíndice 3 de Marschen, esta adaptación Superíndice 3N te va a encantar. Espero que Netflix haga un buen trabajo adaptando la novela y que el casting sea acertado. Esta serie tiene el potencial de ser un verdadero thriller espacial que nos mantenga al borde del asiento. Profundicemos ahora en Project Hail Mary. Andy Weir es un maestro de la ciencia ficción Superíndice 3N hard, es decir, ciencia ficción Superíndice 3N que se basa en principios científicos reales y que presta mucha atención Superíndice 3N a los detalles tu copyright técnicos. Project Hail Mary es una novela que combina la aventura espacial con la resolución Superíndice 3N de problemas científicos, creando una historia que es a la vez emocionante y educativa. La serie debe capturar el ingenio y la creatividad del personaje principal, que se ve obligado a utilizar sus conocimientos científicos para sobrevivir y salvar el mundo. El casting será fundamental para el condiéresis copyright sito de la serie. El actor que interprete al astronauta debe ser capaz de transmitir la inteligencia, el humor y la determinación Superíndice 3N del personaje. También copyright en será importante encontrar un actor que tenga una buena química con la estrella invitada, que interpreta a un extraterrestre con el que el astronauta forma una extraña alianza. Netflix ha demostrado ser capaz de producir series de ciencia ficción Superíndice 3N de alta calidad, como Stranger Things y Dark. Si logran adaptar la novela con fidelidad y con un elenco talentoso, podrán tener entre manos un verdadero condiéresis copyright sito global. Espero que la serie explore los temas de la supervivencia, la amistad y la importancia de la ciencia, y que nos haga reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. Preparaos para un viaje espacial emocionante e inteligente que os mantendrá pegados a la pantalla hasta el final. Pero esperen. Au con acento más menos NA y MUDS. No puedo dejar pasar la oportunidad de mencionar algunas series adicionales que también copyright N estu N en mi radar para 2025. Una adaptación Superíndice 3N de Fundación Superíndice 3N, emoticono besos, su copyright, ya hay una primera temporada, pero los rumores apuntan a que la segunda temporada será es espectacular, con un mayor presupuesto y una trama es fiel a la obra original de Isaac Asimov. Si te gusta la ciencia ficción Superíndice 3N épica y las historias sobre el futuro de la humanidad, esta serie es para ti. Espero que esta temporada explore en profundidad los temas de la historia, la política y el determinismo, y que nos haga reflexionar sobre el papel de la humanidad en el cosmos. Una nueva serie de super copyright Roes de Marvel, emoticono besos. Marvel siempre estuvo buscando nuevas formas de expandir su universo cinematográfico, y se rumorea que preparando una nueva serie sobre un grupo de super copyright Roes poco conocidos. Podrá ser una adaptación Superíndice 3N de The New Warriors, Young Avengers o incluso Granny Wars. Sea cual sea el grupo que elijan, espero que la serie tenga un tono fresco y original, y que explore temas relevantes para la juventud actual. Quiero ver efectos especiales impresionantes, peleas emocionantes y personajes con los que pueda identificarme. Una serie de terror psicolu Superíndice 3 Hico de HBO HBO es conocida por sus series de terror de alta calidad, como True Blood y Lovecraft Country. Se rumorea que viene preparando una nueva serie de terror psicolu Superíndice 3 Hico que exploraru los miedos profundos de la condición Superíndice 3N humana. Podrá ser una adaptación Superíndice 3N de una novela de terror clásica, como La maldición Superíndice 3N de Hill House de Shirley Jackson, o una historia original creada por un nuevo talento del GEU Copyright Nero. Espero que esta serie sea perturbadora, inquietante y que me haga pensar mucho tiempo después copyright ese de haberla visto. Bueno amigos, hasta aquí mi lista de series imperdibles para el 2025. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención Superíndice 3N. Recuerden que estas son solo mis predicciones, y que la industria del entretenimiento es impredecible. Pero estoy seguro de que al menos una de estas series se convertirá en un condiéresis copyright sito rotundo. En resumen, hemos hablado de adaptaciones de ciencia ficción Superíndice 3N como El problema de los tres cuerpos, y Project Hail Mary, precuelas de Fantasua como Desea Snake, comedias prometedoras con Kristen Wiig y Maya Rudolph. Thrillers psicolu Superíndice 3 Hicos como The Silent Patient y nuevas aventuras en el universo de Star Wars.
Un aún más menos o prometedor para la televisión superíndice 3N. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3N por las series y películas con ustedes. Ahora, quiero saber tu opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas series te llama es la atención superíndice 3N? ¿Hay alguna otra serie que crees que debería estar en esta lista? Du copyright jame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. La conversación superíndice 3N es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y antes de despedirme te pido un último favor, si te gustó superíndice 3 este vídeo, no te olvides de darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Hasta la Pro Superíndice 3.